estás? Bueno, voy Hola, dejando... ¿cómo andas? Bien, Adriana, gracias. Voy a dejar de compartir lo que estoy haciendo y voy a compartir la pantalla completa. A ver, ahí me están viendo seguramente. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí vamos, ahí dejarán de verme y estarán viendo todos los cuadraditos que hay por allí. Y ahora se debe haber agrandado la pantalla. ¿Se agrandó la pantalla? ¿Algún Sí, micrófono? profe. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir arrancando con algunos recordatorios. Primero, la clase de hoy, calculo yo que nos va a llevar 40 minutos, un poquito más, ¿sí? Así que una hora como mucho es lo que vamos a estar charlando. Cualquier cosa, ustedes interrúmpanme, no hay ningún problema, ¿sí? En esto para que se haga un poquito, quizás, más entretenida la clase. Lo primero a recordarle a los cursantes son algunas fechas, por eso la primera Filmina ahí está mostrando una captura de pantalla del cronograma. Se fijarán que de este segundo cuatrimestre queda muy poco. Quedan, fíjense allí, algunas clases teóricas, contando la de hoy, quedan dos clases teóricas más. Después tienen 4 o 5 días donde van a trabajar junto a Cristian algunas cuestiones prácticas. Y después vienen ya, para aquellos que vienen bien con el cursado, han hecho bien los parciales, han tenido logros destacados en esos parciales, incluso vienen haciendo los trabajos prácticos, saben que si ese es el caso, están en condiciones de promocionar. Por eso también allá el 17 de noviembre es el día que algún compañero o compañera se va a presentar para el coloquio para que pueda promocionar la materia, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ir charlando a lo largo de estas jornadas para que tengan bien en claro qué es ese coloquio, cómo se prepara para aquellos que están en condiciones de promocionar. Y los que están allí buscando su cursado, es importante también que vayan al día con los trabajos prácticos. Si alguien no pudo hacer el primer parcial, recuerden que hay una instancia más donde lo pueden hacer, que es el lunes 15 de noviembre, 24 de noviembre, miércoles, donde dice recuperatorio final, es el día que nosotros ponemos para que puedan hacer ese parcial que no pudieron hacer o desaprobaron porque estuvo quizás para nada bien hecho. Entonces ese día recuperatorio final queda para ese compañero o compañera que necesita hacer ese primer parcial para cursar la materia, ¿sí? Recuerden lo que hemos dicho también, que según el régimen o lo que está escrito allí en algún documento de la facultad, que para obtener el cursado de cualquier cátedra hay que reunir dos condiciones. Condición 1, haberse anotado. Condición 2, haber tenido un rendimiento académico mínimo. Y como les decía allá al inicio de este cursado, el rendimiento académico mínimo significa que mínimamente han hecho los trabajos prácticos, han rendido mínimamente los objetivos de los parciales, es decir, que anden allí haciendo estas actividades parciales y trabajos prácticos y que nosotros observemos mínimas evidencias de que los contenidos lo han venido trabajando y demás. Con eso les alcanzaría para obtener el cursado. Y obviamente, sin alguna devolución de un parcial o una devolución de un trabajo práctico, aparece la expresión de que el logro es destacado o adecuado, ya están en condiciones de pensar en su promoción. Esa es la diferencia entre un cursado y una promoción, por si todavía quedaba alguna duda sobre esto, ¿no? Esto es la parte burocrática, si se quiere, de todo cursado, que se lo quería reiterar hoy. Entonces, hoy nos vamos a dedicar al eje temático número 5, el tema o los temas de este eje temático número 5 son las representaciones topográficas, la topografía, los mapas topográficos, los perfiles y las lecturas de estas cartas o mapas topográficos. Ahora vamos a entrar un poquito en ese detalle. El trabajo práctico que vendrá el miércoles, lo que hacemos es,
juntar en ese trabajo práctico este tema, es decir, que ustedes allí manifiesten que saben la lectura y saben entender qué son los mapas topográficos, cómo se leen las curvas de nivel y los perfiles. Y también allí ingresa algún pequeño cálculo para determinar rumbo y azimut, que es lo que charlamos la clase pasada, es decir, cómo establecemos direcciones, como decimos, vamos de acá hacia allá, utilizando los grados. Recuerden lo de rumbo, hasta 90 grados, azimut hasta 360 grados, y algunos pequeños cálculos de escala, que también lo charlamos en la clase pasada, ¿no? Esto que si uno ve un mapa, o un plano, o una imagen satelital, y ustedes tienen que lograr explicar, percibir, decir cuántos metros o kilómetros de la realidad de ese lugar representa tantos centímetros de ese papel o de esa imagen. Entonces, en este práctico del miércoles que viene, juntamos rumbo, azimut y escala con esto que vamos a charlar hoy de cómo se leen las curvas de nivel, cómo se hacen perfiles topográficos y otras pequeñas cositas que ahora les pasaré a contar. Así que ese sería el práctico número 3, que valga la redundancia, es un práctico bien práctico, porque allí ponen en juego todo esto, ¿no? No hay prácticamente teoría que ustedes tengan que escribir, pero sí teoría que le va a hacer falta ir leyendo para poder ir haciendo las prácticas, ¿no? Es un práctico, yo les digo, de los entretenidos de estas cátedras. Así que estarán entretenidos o entretenidas aquellos que estén haciendo el trabajo práctico. Después nos queda, allá el 13 de octubre, el tercer tipo de coordenadas, porque si ustedes recuerdan, ya vimos las coordenadas geográficas, grados, minutos y segundos de latitud y longitud. Ya charlamos sobre las coordenadas planas, medidas en metros, que eran las coordenadas UTM, y yo les contaba en aquellas clases que nos quedaban un tercer tipo de coordenadas, que también son métricas, también se miden en metros, que son las coordenadas Gauss-Krüger, que Gauss-Krüger, obviamente, como todas coordenadas, parten, o sea, tienen su origen en una proyección. Esta proyección también se llama Gauss-Krüger, que nosotros las trabajamos en esta cátedra por el simple motivo, simple y gran al mismo tiempo, motivo, de que las coordenadas Gauss-Krüger y la proyección Gauss-Krüger es la que se utilizan en la cartografía argentina. Yo sé que los mapas de usos común y corriente, los escolares, los que están al acceso del ciudadano de a pie, del ciudadano común, no aparecen estas coordenadas métricas, aparecen los grados, minutos y segundos de latitud y longitud. Pero en el mundo geográfico, cuando ustedes estén trabajando con cartas topográficas oficiales, si algún día se encuentran con un sistema de información geográfica o cualquier otro producto cartográfico oficial, verán que además de los grados, minutos y segundos, se manejan las coordenadas Gauss-Krüger. Por eso le vamos a dedicar esa clase y para explicarle qué es esto de coordenadas Gauss-Krüger, pero como las coordenadas Gauss-Krüger son bien prácticas, porque estos son como los grados, minutos y segundos, que no lo aprendes hasta que realmente trabajas con ellos, acá sucede lo mismo. Como son bien prácticas, le hemos destinado 2 días para trabajar coordenada Gauss-Krüger en esos trabajos prácticos, el trabajo práctico número 4 que ustedes están viendo en pantalla, que los trabajaremos el lunes 18 y el lunes 25, 2 días, porque lo que pretendemos es que realmente practiquen este uso de coordenadas, porque entendemos que para muchos y muchas es la primera vez que la tienen enfrente y le va a hacer falta un tiempo para trabajarlo. Coordenada Gauss-Krüger se aprende practicando, no hay otra. Así como las coordenadas, sean las otras métricas, las UTM se aprenden practicando, acá es lo mismo. Y acá es más importante, les vuelvo a reiterar, porque el sistema de proyección Gauss-Krüger es el oficial de la República Argentina. Pero bueno, ya charlaremos sobre eso en el encuentro teórico que viene. Ya después de allí se acerca el segundo parcial, que es el miércoles 27 de octubre, que no falta nada. Hoy estamos, 4 de octubre, si no mal recuerdo, estamos ahí a 23 días del segundo parcial. ¿Y de qué se va a tratar ese parcial? Y bueno, obviamente sobre rumbo, azimut, algún cálculo de cómo ir de allá hasta acá, para que tracen alguna línea, algún cálculo de escala, algo de lo que charlaremos hoy de
representaciones topográficas, los perfiles, y obviamente algún cálculo Gauss-Kruger. Así que también va a ser un parcial entretenido en el sentido de que hay que aplicar mucho más las cuestiones operativas. De los dos parciales, este es el más práctico de todos. Allí van a estar sacando algunas cuentas, haciendo algunas mediciones, pero acá vamos a ir a resultados concretos. Así que serían de los dos parciales, este número 2 el más práctico de todos. Y bueno, después ya nos quedaría el final del cuatrimestre, donde hablaremos de cómo hacer mapas, el mundo de los mapas temáticos, las diferentes opciones, variedades, estilos, modelos de mapas que existen en la actualidad, que incluyen temas, infinitos temas, por lo tanto hay infinitos mapas que uno puede hacer. Y para que esto realmente ustedes lo puedan vivir, con Cristian siempre pensamos en que la cátedra tiene que cerrarse haciendo mapas. Por eso el último práctico, que es el número 5, lo que ustedes harán son mapas. Nosotros le damos todo, le damos el programa, le damos el manual de cómo usar el programa, le decimos cómo hacer clic aquí o allá para que el programa haga tal cosa, y le mostramos cómo tiene que salir el mapa. Ustedes lo que tienen que hacer es replicar todo lo que le decimos. Siempre digo, lo solemos llevar de la mano en este último práctico para que todos y todas hagan buenos mapas. Nos imaginamos que para muchos será el primer mapa que harán. Por eso tenemos un tiempo prácticamente de 2 o 3 semanas donde vamos a estar haciendo ese mapa para que salga bien. Ese es el famoso práctico integrador, que ahí lo que hay que hacer es sentarse en la computadora, usar el programita que le damos, usar el manual que le damos, ir fijándose de ir haciendo las cosas que le vamos indicando para que los mapas salgan como tienen que salir. Serán 2, serán 3, eso veremos cuál será la cantidad de mapas que realizarán al final del cuatrimestre. Pero nunca pedimos más de 3, porque lleva sus horitas hacer cada uno de esos mapas. Insisto, les damos todo para que simplemente ustedes tengan que estar sentados y sentadas en su computadora e ir haciendo clic, agregándole las cositas, escribiendo lo que hay que escribir sobre los mapas que finalmente saldrán. Bueno, este era un poco el recordatorio de por dónde estamos y todo lo que viene por delante de acá hasta el final del cuatrimestre, que insisto, no falta nada. Ya pasamos más de la mitad de este cursado. Bueno, cambio de filmina. Ahí seguramente están viendo al mapa topográfico por excelencia. Se le llama carta topográfica. Lamentamos enormemente no estar en la universidad en el día de hoy, porque estas clases, la que tenemos ahora de manera virtual, lo solemos hacer con una carta topográfica arriba de la mesa. Arriba de cada mesa de cada estudiante hay una imagen como esta que están mirando ahora en la pantalla. Son cartas bastante grandes, a veces el banco no alcanza para que la carta allí se posicione cómodamente. Pero bueno, la intención es un poco que se imaginen qué haríamos en la presencialidad si trajéramos al aula una carta topográfica como la que están viendo, ¿no? Esta es una carta topográfica que allí lo que me indica en el título de la carta topográfica que pertenece a una pequeña área de la provincia de Neuquén, donde está la localidad de Zapala, en algún lugar de este mapa. Este mapa no representa a Zapala, sino representa el área en la que se encuentra Zapala. Y es una carta topográfica que en el encuentro que viene les contaré un poquito más en detalle algunas cosas muy particulares de la carta, pero hoy simplemente les marco para que si hay alguien que lo vio por primera vez a este tipo de mapas, empiece a darse cuenta qué ingredientes o qué elementos o componentes componen justamente un mapa topográfico o una carta topográfica. A ver, ¿se ve el cursor mientras yo lo voy moviendo? Sí, sí, profe. Genial. Bueno, acá le decía que tengo la indicación que pertenece a un área de Neuquén donde se encuentra Zapala, ahí dice que es carta topográfica de la República Argentina. Acá arriba dice que fue ejecutada o hecha por el Ejército Argentino y el Instituto Geográfico Militar. Se imaginarán que se dice militar, es una carta muy antigua, creo que de hecho esta es del año 1934, donde
el actual Instituto Geográfico Nacional era militar, estaba bajo órbitas militares. Eso es simplemente a modo de recordatorio. Y acá verán, que estoy señalando, dice hoja y tiene un número que dice 3969-13. Este que le estoy marcando acá, el número de hoja, es el nombre real de la carta. Las cartas, si algún día van a biblioteca o algún organismo a buscar una carta, tienen que pedirla por el número de hoja, por el número de hoja. Esto es simplemente ilustrativo, decir que uno se está trabajando pidiendo un material de la zona de Zapala, Neuquén. En realidad, uno pidiendo el número de hoja, me traen con exactitud. Este es la identificación real de toda carta topográfica, el número de hoja. En el encuentro que viene les diré qué significa estos números y estos guiones que están en los números de hoja. Pues simplemente sepan esto, que aquí está la identificación de la carta. Bueno, tenemos la indicación a qué área se refiere. Vamos a recorrer los bordes de la carta. Acá tenemos la zona de leyenda, donde uno encuentra toda la simbología, o sea, todo lo que hay acá adentro. Y al lado encontraré el significado de esa simbología. Esta es la leyenda o referencia, como le decía en escuela secundaria, de este mapa topográfico o carta topográfica. En realidad, el nombre real es carta topográfica. Después tenemos algunas notas marginales, que seguramente en el encuentro que viene en detalle veremos qué significan estos recuadros que están acá, pero son notas marginales. Algunas abreviaturas, algunas otras gráficos e indicaciones técnicas de cómo utilizar, que no deja de ser nota marginal, porque en realidad lo que hace la diferencia entre una nota marginal y una leyenda es que la leyenda me permite leer lo que está dentro y lo marginal lo que me permite es quizás un uso o una orientación o algún detalle secundario de la carta, ¿no? Lo principal está acá está lo que me posibilita la lectura, por eso esto es la leyenda y lo otro son todas notas marginales, ¿no? Acá tenemos las escalas que estuvimos viendo en la clase pasada, tenemos una escala en forma numérica, 1 en 100.000, si recuerdan lo que le contaba la clase pasada, esto significa que 1 centímetro de esta hoja son 100.000 centímetros en la vida real. Les decía, como uno no corre, no sale a caminar 100.000 centímetros, lo tendríamos que pasar a una medida un poquito más conocida. 100.000 centímetros, sacándole los 5 ceros, serían 1 kilómetro, o sea, 1 centímetro de esta hoja equivale a 1 kilómetro en la vida real. Debajo de esa escala numérica tenemos la escala gráfica, y de abajo de la escala gráfica hay algo escrito que seguramente no lo deben leer, se lo leo yo porque es muy chiquitito. Dice la palabra equidistancia, y dice, si no mal veo aquí, creo que dice 50 metros. Equidistancia, esta palabrita que se va a volver muy importante ahora, de ahora en más, cuando hablamos de topografías. ¿Sí? La equidistancia de una carta. Ahora les contaré de qué se trata, ahora simplemente se lo presento. Acá a la izquierda están mirando unas flechitas que forman como ángulos. Si alguien recuerda también lo que les mostraba en la clase pasada, acá están viendo los nortes. Les decía que en geografía hay 3 nortes. Un norte magnético, un norte geográfico y un norte cartográfico. Aquí están los nortes, los 3 nortes que la funcionalidad que tiene es que no se pueda desplazar sobre la carta y sobre el terreno. Pero bueno, eso ya lo hemos charlado que la clase pasada, que el norte geográfico lo utilizo mientras recorro el terreno utilizando la brújula. El norte cartográfico suele ser el mismo norte que me marca el meridiano central de una carta. El geográfico son los otros nortes que uno encuentra en la carta, pero que a veces no va en línea paralela a ese meridiano central. Pero bueno, acá tienen la indicación y el ejemplo preciso de los 3 nortes, como le contaba yo en la clase pasada. Aquí lo tienen. Entonces recorrimos un poco el borde de la carta, vamos hacia el interior de la carta, tienen una línea que me marca el límite del espacio representado. Acá hay algunos números que no son grados, minutos y segundos.
Si no son coordenadas Gauss-Krüger, ya les contaré en la clase que viene cómo se leen estas coordenadas, que están tanto en el eje vertical, se repiten a un lado, los números se repiten a un lado y al otro, y en la parte superior y en la parte inferior también tenemos números que también son coordenadas Gauss-Krüger, que la aprenderemos a trabajar en los encuentros que vienen. Es decir, tengo herramientas, tengo coordenadas que me posibilitan indicar en qué posición o en qué lugar está cualquier punto dentro de este espacio. Miremos un poquito más también el interior de esta carta. Veremos que hay líneas de diferentes colores. Al menos uno distingue 3 paletas de colores de línea. Una serie de paletas de marrones, ocres o pardos, que es lo mismo, ¿sí? Pardos, ocre o marrones, que ustedes allí lo ven. Algunas son más gruesas, otras son más finas, pero las líneas están allí y corresponden a esa paleta de colores de los marrones, de los pardos, de los ocres. Después estarán viendo también una paleta de colores de los azules más oscuros, más pronunciados, pero allí hay azules. Y estarán viendo también líneas que tienen que ver con la paleta de los negros, negros con más intensidad o con menor intensidad. Es decir, lo que está representado allí adentro mediante líneas, tenemos estas 3 paletas de colores, que se las menciono porque tienen un porqué. Cada paleta de color va a mostrar una serie de elementos distintos a otra paleta de color. Ahora iremos a eso, simplemente estamos mirando lo que está al interior. Y obvio que hay nombres escritos, hay algunos puntos, símbolos puntuales, como un simple punto, un dibujo que representa, no sé, una estrella, que representa una cruz, que representa alguna indicación. Hay algunos puntos que sé que no lo ven, pero por aquí, acá hay un punto con un nombre aquí debajo, aquí hay otro punto con otro nombre, y podremos seguir recorriendo la carta y ver que hay varios puntos, ¿sí? De hecho, acá está esa pala que me indica la localidad. La forma del dibujito de esos pequeños puntos están aquí en la leyenda y me dirán si corresponde a una ciudad, a un pueblo, a una estancia o incluso a algún molino, si hubiera un molino dentro de este lugar. Es decir, hay muchos símbolos puntuales adentro de la hoja. Y básicamente, además de estas líneas que les decía hoy, de estos puntos, van a ver que adentro de la línea se suele colorear, sobre todo si hay cuerpos de agua. Acá lo ven, una línea azul que bordea el cuerpo de agua y adentro del cuerpo de agua se colorea. Esto es muy claro lo que representa. Además de las líneas de paralelos y meridianos que miden coordenadas Gauss-Krüger, como les decía hoy. Además de todo eso, no hay otros componentes que podamos identificar así, agrupándolo como he tratado de agruparlos en estos minutos. Entonces, la carta topográfica, si bien a un primer golpe de vista pareciera que está lleno de cosas, que hay muchísima información, bueno, sí, de hecho hay muchísima información, pero las cosas que representan las cartas topográficas, las categorías de elementos que representan, no son tantos, porque si ustedes han estado atentos y atentas a lo que les he estado diciendo, adentro de la carta topográfica hay representados datos o cualidades del relieve, de la hidrografía o de los cursos de agua y de algunas construcciones humanas, como puede ser algún camino, alguna ruta, alguna localidad, algún molino. Y no hay otras cosas representadas allí adentro. Alguna carta topográfica quizás pueda representar alguna especie de vegetación, pero no suelen estar presentes en todas. Y otra información más que podríamos agruparla en una cuarta o quinta categoría no tendría. Lo que sí uno tiene que saber es que, por ejemplo, esta categoría que le decía recién, de construcciones humanas, que se representa con colores negros, como puede ser un camino, como le mencionaba recién, pueden haber muchos caminos, por lo tanto veré muchas líneas negras, pero en sí el elemento sigue siendo el mismo, caminos. Les reitero entonces, no hay como grupos de informaciones abundantes dentro de una carta. Insisto, construcciones humanas, datos de relieve, datos de hidrografía, quizás algo de vegetación. 4 categorías de información adentro de una carta topográfica. Y nada más. Ahora, sí tiene que mostrarnos una gran facilidad de lectura de relieve.
Eso me tiene que permitir una carta topográfica. Así que el protagonista, el tema de las cartas topográficas es el relieve. Por lo tanto, uno tiene que lograr entender qué tipo de relieve está viendo, por ejemplo, cuando se encuentra con una carta de esa pala como la que le estoy mostrando ahora, ¿no? Esta sería un poco la presentación de qué es una carta topográfica y qué es lo que uno puede encontrar cuando tiene enfrente un producto cartográfico como este que le estoy mostrando. Insisto, el tamaño es bastante grande, suele ocupar toda la superficie de la mesa en nuestros bancos. Bueno, hasta acá se pudo escuchar bien. Sí, profe. Gracias. Voy pasando entonces. Dicho todo esto, abierto le he comentado y mostrado todo esto. Lo primero es definir qué es un mapa. Que le acabo de contar y comentar. El mapa topográfico es esto que ustedes están leyendo aquí y que lo van a encontrar en los apuntes, porque esto mismo está en los apuntes de cátedra que les compartimos. Es aquel mapa que expresa o representa la forma, dimensiones, tamaños y la distribución, es decir, dónde están los rasgos morfológicos de la superficie terrestre. Dicho de una manera más sencilla, uno en cualquier carta tiene que ver el tipo de relieve que existe, la forma de ese relieve, si es muy, no sé, redondeado, abrupto la forma, la dimensión, si es muy ancho, muy angosto, muy alto, muy bajo, el relieve de ese lugar y la distribución, es decir, dónde están las montañas, las mesetas, una cuenca, un cañadón, un curso de agua, la distribución de ese tipo de morfología de ese lugar. Morfología se refiere a esto, a la forma que que uno encuentra de la superficie terrestre en un determinado lugar, en este caso en un mapa. Este mapa topográfico que representa otra vez o que muestra o que expresa forma, dimensiones y distribución de la morfología, del relieve del lugar, tiene estos tres grupos que le decía recién, que se lo comentaba por allí. Rasgo de relieves, uno tiene que ver la colina inmediatamente, la llanura inmediatamente, la quebrada, etcétera, etcétera. También los cursos de ríos, mares, lagos, pantanos, la hidrografía se tiene que lograr percibir en un mapa topográfico y las construcciones o las obras, como les mencionaba recién. Y esto que está aquí escrito en la parte inferior es lo que también le adelantaba. El relieve usa la paleta de los pardos o de los ocre o de los marrones, la hidrografía en azul, las obras hechas por el hombre en negro y si apareciera vegetación en verde. Vuelvo hacia atrás. Creo que la hidrografía es lo que más fácil se ve, ¿no? A ver, se me escapó aquí. Tengo algunas lagunas, tengo algunos arroyos, tengo algún curso de ríos por aquí. La diferencia entre río y arroyo me lo dirá en la leyenda, que lo veo clarito porque el color azul se percibe con suma claridad. Veo las líneas negras, que tendrá coincidencia con que fuera algún camino. Me dirá cómo será la línea que me indica un camino, si es provincial o nacional. Me lo diferenciará por grosor quizás de la línea que se traza. Es normal encontrar en esta zona vías férreas, por lo tanto es probable que alguna de estas líneas, después me fijaré en la leyenda a ver cuál es, me representará un tendido ferroviario. Si hay algún tendido eléctrico también lo marcará. Si hay, no sé, un camino secundario, un acceso a una estancia también lo mostrará. Por eso hay varios estilos de colores de líneas negras, o sea, de líneas sobre el terreno construida por los hombres, que no son todas iguales, pero que sí me trata de representar todo lo que el hombre construyó en esta zona, de esta parte de la provincia de Neuquén. Y le decía recién algunos puntos, como el casco de una estancia, etcétera, etcétera, que le mencionaba en este rato. Entonces los negros que ustedes ven allí ya les da cierta idea de qué habría en este lugar. Y los ocres, o la paleta de los pardos, fíjense que acá tenemos, son variaciones de relieve, o sea, esta zona
si no hubiera relieves muy marcados, si no fuera, o si fuera todo plano, si fuera todo una gran planicie, no habría tantos ocres, tantas líneas, porque de hecho no habría mucho para representar si eso fuera un lugar perfecto de planicie. Pero uno está viendo allí algunos rasgos de este relieve. Fijémonos, le voy a marcar algo aquí con mi cursor. Aquí hay una línea en color parda que forma una especie de circunferencia medio irregular, y alrededor de esa circunferencia aparecen otras circunferencias menores. Y esto, si estuvieron atentos y atentas, le decía color pardo, esto tiene que estar representando alguna realidad de relieve. Esto puede ser tranquilamente una elevación. Para saber si es una elevación o un pozo lo que está allí, tendríamos que leer el numerito que está alrededor de este número, de esta línea y de las otras líneas, para ver si esto es en ascenso o en descenso. Esto, acá aparece que esto es un cerro, ahí aparece el nombre, entonces acá lo que tengo es una elevación, una elevación muy marcada en el centro de la hoja, ¿no? Acá también estoy viendo muchos pardos, por lo tanto acá tengo mucha variación de relieve, y si buscara una forma plana, tendría que ir hasta este lugar, donde allí no hay presencia de estas líneas en colores marrones, no hay presencia, por lo tanto aquí sería un relieve bastante regular, ¿no? Y esta sería una zona muy irregular de relieve. Esto un poco para entrar en la lectura de cómo hay que empezar a ver a las cartas topográficas. Bueno, cambio un poquito más. Entonces, seguimos repasando un poco lo que ya le adelantaba, cómo está integrada una carta topográfica. La leyenda, le decía, le mostraba recién, que incluye los signos convencionales usados en el mapa, la escala gráfica y la escala numérica, como le mostraba recién, y otros datos según el autor, las notas marginales que están alrededor, que también les mencionaba. Pero acá tienen que saber esto, que si bien la carta topográfica es el mapa topográfico por excelencia, es decir, es el más usado, el más difundido, el que todos tienen que saber manejar, reconocer y leer, más los estudiantes, los profesionales del mundo de la geografía lo tienen que manejar. No es el único producto que puede representar relieve. O sea, no es el único mapa topográfico. Existen otros mapas, algunos más conocidos, otros menos conocidos, algunos en desuso, pero son también otros tipos de mapas que me posibilitan ver cómo es el relieve de una determinada zona. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de esos otros mapas topográficos. Insisto, el principal, el que todos tienen que manejar, conocer y leer y explicar, es la carta topográfica que recién les mostraba, pero vayamos a los otros. Hay un tipo de mapa que se le llama mapa de tintas ipsométricas, otro que se llama mapas topográficos sombreados, otro mapa topográfico achurado, otros mapas de puntos acotados, y los mapas de curvas de nivel, que las curvas de nivel son esas líneas marrones que hoy les mostraba allí en la carta topográfica. Es decir, con estos 5 métodos uno puede elaborar mapas de relieve, pero les voy mostrando a qué me refiero con cada uno de ellos. Ahí deben estar viendo un mapa topográfico, obviamente este es un recorte, no está entero, es un pedazo para que entre en la filmina nada más, de un estilo de mapas muy usado, muy usado, porque suelen ser lo que aparece en los libros de geografías tradicionales que todo el mundo ha usado en la secundaria. Estos mapas, el mapa físico-político, pintados de verde, amarillos y marrones, que se van oscureciendo, y de azules, obviamente, que en la secundaria todo el mundo confunde que lo verde es vegetación, ¿no? Porque casi siempre lo confunden así, y resulta que no se dan cuenta que estos colores, si es de topografía, no me representará vegetación, me está representando un valor de altura, cómo es el relieve. Y a muchos estudiantes secundarios dicen, mira, esta parte de Brasil está todo pintada de verde porque es el Amazonas, y está lleno de bosques y de selva, y en realidad uno tiene que decirle, no, ese es un error, está bien, hay selvas en el Amazonas, eso no cabe ninguna duda, pero este mapa que te pinta de verde, el verde no es la selva, el verde es
La llanura que es una forma de relieve, una forma del suelo de planicie. Eso está representando, no los árboles que están allí. Entonces, este tipo de mapas de tinta isométricas que nosotros creo que todos hemos usado en los libros de secundaria, lo hemos visto y todavía lo seguiremos viendo, representan relieve, representan alturas, ¿no? Ese es el nombre real, mapas de tinta isométricas para representar características del relieve. Relieve emergido, es decir, lo que está por sobre el nivel del mar, como relieve sumergido, es decir, lo que uno ve debajo de la línea de 0 metros, ¿no? Entonces comprenden alturas, los colores representan alturas de los relieves, no otra cosa, no los árboles del Amazonas, como les decía recién. Como son mapas muy didácticos, muy didácticos, sirven para enseñar, sirven para aprender, se suelen usar mapas que representen grandes superficies de terreno. Uno tiene en la memoria el mapa físico de la Argentina, el mapa físico de América, el mapa físico de Europa, el mapa físico de todos los continentes del planiferio. Quizás tenga el mapa físico de la provincia del Chubut, pero después no hay mapas físicos con un mayor detalle, es decir, con un zoom mayor. Como no hay mapas físicos elaborados con tinta isométrica, al menos no hay al alcance de nosotros. Se pueden hacer, claro que se pueden hacer, pero no son los que vienen en los libros de textos. Como son mapas que representan muchas superficies, se dice que son mapas que representan superficie a pequeña escala. Recuerden que el término pequeño, escala pequeña, significa un zoom muy amplio, es decir, una superficie muy grande, con poco detalle, porque 1 centímetro representa muchos kilómetros de la vida real. Por eso el planiferio, el continental, el de Argentina, el de la provincia. Eso significa mapas de pequeñas escalas, ¿no? Por eso de 1 en 2.500.000, de 1 en 5 millones, que son grandes superficies representadas a través de este tipo de mapas. Cambio el otro. Este también suele ser más didáctico que el anterior, es el mapa topográfico, se le llama sombreado, porque si miran, en este caso de la isla de Santa Lucía, estarán mirando que no hay muchas líneas, no hay muchos colores, simplemente se utiliza un color pardo y a este color pardo se le da un sombreado, como si el sol estuviera a un costado de esta isla, por ejemplo, y ese sol proyectará sombra sobre las pendientes de estas islas. Y permite observar la variación de relieve. Ustedes seguramente están viendo que la isla de Santa Lucía no es una isla plana, no es una isla llana, sino tiene elevaciones allí, tiene unas zonas montañosas por allí alrededor, porque de hecho este mapa permite ver lo abrupto que es el relieve de esta isla. Es decir, me da el mapa sombreado la inmediata interpretación de cómo es el relieve de este lugar. Este es otro estilo de mapas que, fíjense, utiliza una técnica distinta a la anterior. Acá nada más hay una paleta de colores. En el cambio, en el anterior, en este de tintas isométricas, verán que había más de una paleta de colores allí en la técnica con la cual se usó. Cambio. Los anchurados, este es el mapa que está empezando a ser en desuso. Antes era muy normal encontrarse en las cátedras universitarias el hecho de trabajar con mapas anchurados que también representan relieves, se los muestro, donde uno lo que ve no es color como en los casos anteriores, sino ve el uso de las líneas. Y si uno mira el uso de las líneas, yo lo estoy marcando con el cursor, por ejemplo, en la parte de arriba de este mapa, en la parte superior, allí uno puede tener cierta interpretación de estas líneas, porque el mapa achurado lo que hace es usar líneas como técnicas. Fíjense, acá hay una pendiente o una elevación, si vamos en sentido inverso, ¿no? A ver, acá. Y acá están los cañadones, donde se unen estas líneas. Y uno lo que está mirando por acá seguramente es una zona de acantilados, ¿no? Porque acá de hecho está el mar, totalmente blanco, donde las líneas me muestran o me da cierta sensación de cómo es el relieve de este lugar, ¿no?
vuelvo a lo que les estaba mostrando recién. Lo que hace el mapa de achurados es el hecho de utilizar líneas que siguen la dirección de la pendiente, como recién les mencionaba. Cuanto más cortas son las líneas, mayor es la pendiente. Y a la inversa, cuanto más larga es la línea, menor es la pendiente. Miren, dicho con un ejemplo, si uno estuviera paradito acá arriba, en la parte superior donde estoy marcando el cursor, la parte del centro arriba de este mapa, bajarían corriendo a tranco largo todo el primer trecho y después la pendiente se haría más suave, más amigable, porque el relieve no es tan abrupto. Acá ustedes están mirando muchas líneas juntas, por lo tanto esto me está indicando que acá tengo una pendiente abrupta, pero que se suaviza a medida que voy descendiendo de ese lugar. Entonces, fíjense, estos tres tipos de mapa que les he mostrado, tintas hipométricas, el sombreado y este de achurados, sirven para que uno pueda tener una interpretación de las características morfológicas de los diferentes espacios o territorios. Acá aparece otro. Y ustedes dirán, ¿qué estoy mirando en esta hoja? Puntos y numeritos y alguna que otra línea, sí, porque hay un tipo de mapas de relieves que se llaman mapas de puntos acotados. Puntos acotados. Acá obviamente ven puntos, con cada uno de esos puntos tienen una numeración. Esa numeración significa metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que si yo me paro aquí, estoy parado a 148 metros sobre el nivel del mar. Me paro aquí, estoy a 119 metros a nivel del mar. Fíjense, estoy en el 148. En el 121 significa que hay una pendiente. Del 121 bajo al 110 hay una pendiente. Y si uno tuviera el tiempo necesario para mirar y analizar la distribución de estos puntos, lo que verían es una pendiente que va descendiendo a esta línea negra, que esta línea negra termina siendo un curso de agua, ¿no? Acá tendríamos una pendiente que baja desde este lado, otra pendiente que baja de este lado, pero si ustedes se fijan, estos puntos acotados van en ascenso, 117, 138, 168, 117, 121, 143, 151, es decir, acá es como que uno fuera en bajada en este sentido, y termina en este curso de agua. Los puntos acotados no es otra cosa que un mapa donde se tomaron medidas en el terreno en diferentes lugares, se midió a cuántos metros sobre el nivel del mar está cada lugar y después se dejó ese dato escrito en este tipo de cartografía, ¿no? Son mapas quizás de mayor dificultad de lectura porque uno tiene que entrenar mucho la vista y mucho el ejercicio de entender cómo es el relieve, pero que también posibilita tener una idea de qué tipo de lugar con rasgos morfológicos X estoy mirando cuando observo este tipo de productos cartográficos. Entonces, estos son los mapas topográficos de puntos acotados. ¿Hasta ahí alguna consulta, algún comentario? ¿Se pudo escuchar bien? Ninguna consulta de mi parte. Bueno, gracias. Se va escuchando entonces. Bueno, y acá entramos al mapa ya un poquito más en detalle, que son los mapas de curva de nivel. Insisto, estas curvas que acá están pintadas de negro, estas líneas que están pintadas de negros, son las mismas líneas que estaban pintadas de marrones en la carta topográfica. Las que les mostraba hoy en la carta topográfica que estaban pintadas de marrones eran curvas de nivel. Y esto que están mirando acá son curvas de nivel. Recuerden que en la carta aparecen marrones, pero podemos darle un mapa de curva de nivel donde aparece en negro, porque es un producto distinto. Por más que sean curvas de nivel en los dos casos, sean lo mismo en los dos casos. Las curvas de nivel, que es esto lo que ustedes tienen que aprender a manejar también, son líneas, obviamente que son líneas, que unen lugares que tienen la misma altura. Son líneas que unen lugares que tienen la misma altura. ¿Qué le estoy diciendo? Algo muy obvio, que si yo me paro en esta línea que dice 1200, son 1200 metros sobre el nivel del mar. Si yo me paro en esta línea,
que le estaba marcando de 1200, por cada lugarcito que yo pase, sigue midiendo 1200 metros sobre el nivel del mar. En la parte superior tengo 1300. Significa que si yo camino de acá hasta acá, subo 100 metros en el nivel del mar. Voy en ascenso. Obvio que si voy a caminar hasta el punto que dice B acá, y estoy parado en el 1200, voy en descenso. Obviamente bajo 100 metros después, y uno dirá, ¿y qué valor tiene este? El punto B. Y el punto B tendría un valor, nosotros pudiéramos sacar el valor aquí, si tuviéramos el dato de esta línea que está acá. Si tuviéramos el dato de esta línea, que puede ser la de 1000, en ningún lugar lo dice, por eso no tenemos el dato. Si fuera la de 1000, uno diría, si de acá a acá hay, no sé, 3 centímetros, y esta es la de 1000, y esta es la línea de 1100, hay 100 metros de distancia entre acá y acá. Y si de acá a acá hay 1,5 centímetros, ¿cuántos metros de ascenso habrá? Es decir, estoy contando que mediante una regla de 3 podemos sacar las alturas de los diferentes lugares. Pero hoy el objetivo es esto, que ustedes sepan que las líneas que se llaman curvas de nivel son líneas que representan lugares con idéntica altura sobre el nivel del mar. Es decir, mirando este mapa topográfico, uno puede decir en qué lugar de la hoja está el lugar más alto, donde hay una montaña, una elevación. Y el ojo seguro, los ojos irán seguramente a este lugar de acá. Acá hay un lugar de 2000 metros de altura. Y si uno, y acá hay otro mayor, fíjense, acá hay otro, es decir, que hacia la parte inferior derecha seguiríamos ascendiendo. Llegamos hasta los 2500 metros de altura. Es decir, que esto sería como la pendiente, si fuéramos del 2500 hacia la parte central, como la pendiente de una gran elevación. Y esto que está aquí sería seguramente la parte de menor altura, una suerte de bajo que está allí al borde de esta gran elevación. ¿Sí? Son como los escalones de esa elevación que uno ascendería a medida que me desplazo hacia los 2500 metros. Fíjense que acá sería como una montaña menor, ¿sí? Que después seguiría bajando a medida que llego a este sitio que estoy indicando en el centro de la hoja. Y acá tendríamos otra elevación distinta, porque fíjense, este lugar que tiene rayitas, que estará representando un bañado, la línea que pasa por allí es la línea de 1200, porque este de 1200 pasa por acá, esta de 1300 pasa por acá, sería un lugar entre 1200 y 1300 metros. Y acá tengo una de 1400, significa que acá hay una elevación. Entonces, mirando las curvas de nivel, uno tiene la interpretación de las alturas que habría en ese lugar representado. Les cambio de imagen con algún breve punteo de lo que les estoy diciendo. Fíjense, acá le hice una captura de pantalla de un SIG, porque los programitas también me dan curvas de nivel, y acá tenemos otro con un mayor detalle. Fíjense, muchas curvas de nivel significa un relieve muy abrupto, por todos lados. Hay pendientes de lugares que están más elevados que otros. Pero las curvas de nivel entonces, ¿qué son? Líneas que unen puntos de igual altura. Hoy se los decía. Básicamente las líneas se trazan, ¿sí? Mostrando la intersección de la superficie del terreno con un plano horizontal. Esto que parece un enredo de palabras, ahora se lo trataré de mostrar en una imagen, ¿no? Cómo se traza esa suerte de intersección de la superficie del terreno. Y es la única forma, el hecho de usar las curvas de nivel de representación topográfica, que permite efectuar medidas satisfactorias de altitud, pendiente, distancias. Ahora también con algún ejemplo les trataré de contar qué es esto que le escribí aquí. Un dato también no menor, las curvas de nivel se llaman así desde la línea cero. La línea cero es la línea que está sobre el nivel del mar. El nivel del mar, uno empieza a caminar hacia dentro del continente, va ascendiendo en altura. Las curvas de nivel se dibujan desde el nivel del mar hacia la parte emergida. Hacia las profundidades hay curvas, obviamente porque el relieve cambia de profundidad, pero cambia el nombre. Allí se los conocen
como curvas batimétricas. Es decir, las curvas batimétricas serían como las curvas de nivel, pero que están por debajo del nivel cero. Esa línea de cero que es la línea de playa, donde el agua llega. También esa es una aclaración válida. Bueno, y acá está lo que le decía. Este ejemplo, mírenlo de la parte inferior hacia arriba. En la parte de abajo tienen las curvas de nivel, la de 10 metros, la de 20, la de 30, 40 y 50. Son curvas que me representan el relieve cada 10 metros. Cada 10 metros. Que es como agarrar el relieve y separarlos. Fíjense, la línea de 10 es esta que está acá. Después se vuelve a cortar el relieve en la línea 20. Se vuelve a cortar el relieve en la 30, en la 40, en la 50. Es decir, se dibujan estas líneas cada tantos metros. Ese cada tantos metros es lo que se conoce como la equidistancia. La equidistancia entonces es la diferencia en metros que hay entre una curva y otra. Acá la equidistancia es de 10 metros, es decir, las curvas se dibujaron cada 10 metros. Que básicamente el trabajo que se hizo fue esto, agarrar un relieve, en este caso sería una pequeña montaña, una pequeña elevación, no es una montaña, es una pequeña elevación, donde ustedes cada 10 metros le hicieron un corte a esa elevación. Y ese corte fue dibujado sobre un plano, que vendría a ser el mapa de curvas de nivel, con una equidistancia de 10 metros, como les decía recién. Voy a volver para atrás para mostrarle como ejemplo de que la equidistancia no siempre es igual. Acá en este ejemplo es cada 10 metros, pero en este, que le mostraba recién, la equidistancia es cada cuánto. A ver si se dan cuenta. Cada cuánto se va cambiando el valor de la curva de nivel. Cada 10 metros obviamente que no. ¿Cada cuánto? Cada 100 metros. Cada 100 metros. Entonces uno se dice, ustedes dirían, que la equidistancia de este mapa de curva de nivel es de 100 metros. En el anterior era de 10. A ver, les muestro otro. No, ahí no. Ahora más adelante tengo otro ejemplo. Pero esto es para que vean que la equidistancia se puede modificar tranquilamente. Este es el mismo que les mostraba hoy, sí. Este tiene la equidistancia cada 10 metros. Pero bueno, se los volví a incluir por esto. Ahora les mostraré otros mapas que tienen equidistancia. Puede estar cada 50 metros, cada 200 metros. Eso varía de acuerdo a cómo se dibuje estos productos. Pero resumiendo un poco, miren, algunos se le llaman las reglas de todo mapa de curva de nivel. Existe una serie de reglas. Las curvas de nivel, fíjense, primera regla. Dos curvas de nivel nunca se cortan. En cualquier mapa de curva de nivel, una línea no puede cortar a la otra. ¿Por qué no lo pueden cortar? La respuesta es muy simple. Porque si la curva de nivel representa altura sobre el nivel del mar, puntos o lugares que tienen la misma altura sobre el nivel del mar forman una curva de nivel. Si dos curvas de nivel se llegan a cruzar, significa que en el lugar donde cruza, ese lugar que se cruzó tendría que tener dos medidas de altura sobre el nivel del mar, lo cual es imposible, porque cada sitio está a tantos metros sobre el nivel del mar. Si ustedes están sentados o en el lugar donde están, no sé, a 15 metros sobre el nivel del mar, no pueden estar a dos valores distintos, está a un solo valor. Por eso las curvas de nivel nunca se cortan o se cruzan, porque representan estos puntos unidos a través de una línea que tienen los mismos datos de altura sobre el nivel del mar, como le decía recién, ¿no? Y algunas cuestiones que les traté de ir mostrando también mientras les explicaba. En los mapas de curva de nivel, para una pendiente constante, la separación de las curvas de nivel es constante. ¿Qué significa eso? Que si los escalones, por llamarlo así, los escalones, si la pendiente no es muy abrupta ni todo lo contrario, sino es una pendiente medianamente, como le diría, cómoda para bajar, las curvas de nivel tendrían cierta prolijidad en ser dibujadas. Quedaría
quedarían más o menos todas separadas a la misma distancia, ¿no? Sería el ejemplo de esta parte que estoy señalando acá, donde ustedes ven una pendiente constante, porque la separación es constante. Está más o menos a la misma distancia una curva de otra. Cuando más abrupta es la pendiente, más apretada está la curva de nivel. Acá, por ejemplo, si estamos parados en los 2500 metros y queremos bajar de esta elevación, uno tiene que buscar el lugar donde la pendiente sea más suave. Uno bajará por aquí, no bajará por aquí. Por aquí la pendiente es más abrupta. Uno bajaría acá tranco largo y acá bajaría de una forma más cómoda. Eso es lo que le estoy diciendo. Y si las curvas de nivel están más separadas, entonces es más suave el relieve, como el ejemplo que le acababa de decir, ¿no? Otra cuestión también importante es que las curvas de nivel siempre se cierran, siempre terminan cerradas, como ustedes ven la de 1400, la de 2000 o la de 2500. Y ustedes me dirán, ¿por qué las demás no están cerradas? La respuesta es muy simple, porque este mapa que les estoy mostrando está cortado. Uno tendría que tener el mapa de toda la superficie. Si esta fuera parte de una provincia, de toda la provincia, de todo el continente, si fuera un continente, y las curvas verían que en algún lugar se terminan uniendo, Nada más, acá no se unen porque, insisto, es una fracción de todo un mapa mucho mayor. Entonces, siempre son cerradas, no pueden quedar sin cerrar las curvas de nivel. Hay una regla que se la conoce como la regla de la B corta, que se utiliza para que uno identifique dónde hay cursos de agua, dónde pasa un arroyo, una corriente de agua temporaria, un río. Acá, por ejemplo, este mapa no me muestra ningún río así señalado, una línea que diga río, o cañadón, o cuerpo de agua temporario, no lo dice. Pero uno mirando tiene la idea de por dónde podría escurrir el agua que baja de las alturas. ¿Y por dónde escurriría el agua? Por aquí, por este lugar que va formando una suerte de V corta, donde las curvas de nivel se tienden a unir y forman esa pequeña V corta, como lo estoy tratando de señalar. Acá habría otro caso, es decir, que acá tendríamos una caída de agua que llegaría a este bañado que ustedes están viendo acá. Acá tendríamos otro curso de agua que llegaría a este segundo bañado. La regla de la B sirven para encontrar los cursos de agua, sean permanentes o temporarios, que hay en el relieve. Y la B, el vértice de la B, siempre apunta a las zonas más altas. Si ustedes miran acá tenemos una B, acá otra, siempre apuntan a mayor altura. Este apunta a la zona que tiene mayor cota, así se le llama, mayor altura sobre el nivel del mar. Y acá sucede exactamente lo mismo. Es decir, esto les sirve para ustedes identificar que el agua corre en este sentido, de las alturas máximas a las alturas menores, no al revés. Entonces estamos haciendo con todo esto algunas interpretaciones de cómo tendrían que ustedes empezar a leer qué significa estas curvas de nivel dibujadas sobre una hoja, ¿no? Y el otro detalle, la cota cero siempre es el nivel del mar. Obviamente acá no aparece la cota cero porque seguramente este ejemplo está muy metido en el continente y está en una zona alejada de la costa. Acá tenemos otro ejemplo. Acá la equidistancia la tendrían que medir entre una línea y otra. Fíjense que acá tenemos dos tipos de líneas, acá hay otra diferencia. Una línea más oscura y otra más tenue. Una más oscura, otra más tenue. Pero la equidistancia siempre se mide, como aparece acá en el ejemplo, entre una línea y otra. Acá la equidistancia, fíjense, si esta mide 800, esta mide 900, la del medio mide 850. Por lo tanto, aquí la equidistancia es de 50 metros. Cada 50 metros se dibujó una curva de nivel. Acá está señalado, ¿vieron? 800, 850, 900, equidistancia de 50 metros.
Acá lo que se hizo fue colorear este mapa, darle color cada tanto, ¿sí? Acá, fíjense, todo lo que está entre las curvas de 600 se lo pintó de verde. De 600 a 800 se le puso este color más clarito. De 800 a 1000, un tono amarillo. De 1000 a 1200, un tono de ocre claro. Y más de 1200, más oscuro. Se los coloreó simplemente para darle mayor interpretación. Pero en sí lo que está debajo del color son las curvas de nivel, ¿sí? Con los valores. Si no hubiese estado coloreado, ustedes sabrían de todas maneras que la zona más alta es esta. Y que a medida que uno sale de este lugar que acá aparece con el nombre de Colí de Cabanas, que sería una elevación de 1400 metros de altura, uno empieza a bajar hasta que llega a este arroyo que ustedes ven por acá pintado de azul con el pueblo que tiene el nombre de Tor en este lugar, ¿no? Entonces, esta es otra forma de representar, se colorea en este caso las curvas de nivel, pero la equidistancia se percibe muy bien y esos valores que tienen cada curva de nivel, ahí queda bien clarito que el nombre que se le da es el de cota. Cada una de estas curvas de nivel tiene una cota, es decir, un valor de qué altura tiene respecto a ese nivel del mar. Bueno, hasta aquí se va escuchando. Sí, profe. Bueno, fíjense esto que está aquí. Aquí tenemos ya un mapa de curva de nivel hecho en una computadora sin tanto detalle. Pero si tenemos en cuenta todo lo que le conté recién, tendríamos que poder interpretarlo y leerlo fácilmente, ¿no? Lo que uno vería acá, que tenemos separaciones, otra vez, curvas de un color y de otro color. Tenemos el valor de cada una de estas curvas. Ahí lo están viendo. Acá la equidistancia varía, tiene otra equidistancia. Pero uno, aparte de la equidistancia, puede saber tranquilamente que las elevaciones están aquí en el centro. Elevación, elevación. Las puntas de cada una de las elevaciones. Y alrededor de eso veríamos el cono que forma la elevación a cada lado. Y las pendientes hacia un lado y hacia el otro. Y ven también que entre las dos zonas más elevadas les trazamos una línea. ¿Por qué le trazamos una línea? Porque a partir de los mapas de curva de nivel uno puede hacer un dibujo de otro producto. Ese otro producto que uno puede obtener utilizando un mapa de curva de nivel es lo que se conoce como perfil topográfico. Le queremos contar qué es un perfil topográfico, queremos que ustedes hagan un perfil topográfico y entiendan cómo es esa elaboración. Yo ahora se los voy a contar un poquito rápido. Después ustedes cuando ingresen al aula virtual se van a encontrar con el apunte que le escribimos de este mismo tema y al final de esas 3 o 4 hojas de apuntes van a ver un link a un video de YouTube donde les cuenta cómo hacer un perfil topográfico a partir de un mapa de curvas de nivel como lo que he estado mostrando. Ahora se los cuento, pero quizás ese video de YouTube se lo hace mucho más didáctico, mucho más fácil de aprender de cómo se dibujan ese tipo de perfiles a partir de mapas de curva de nivel. Antes les voy a adelantar. Fíjense, les señalo un mapa de curva de nivel y el dibujo que me tiene que quedar es esto que le estoy señalando acá. Esto es un perfil. Es pasar lo que está en una hoja plana a un dibujo mucho más claro. Porque quizás en esta hoja plana uno sabe que acá hay una elevación, que acá hay un bajo, pero el hecho de pasarlo a un dibujo, como el que le estoy señalando ahora, a un perfil topográfico, se aclara mucho más la cosa. Les cuento cómo se hace esto, insisto, después vayan a ver ese video de YouTube, que lo van a entender mucho más, seguramente. Bueno, el ejemplo sería esto. Acá tengo un mapa de curva de nivel, tengo una línea que tracé yo entre dos puntos, a un punto lo llamé X y al otro punto lo llamé Y. Entre X e Y tracé una línea, porque lo que voy a hacer es dibujar lo que se ve
entre X e Y, caminando en este sentido arriba de esta línea. Una vez que se marca la línea, lo que se hace es agarrar un pequeño papel, marcarla donde empezaba X, donde termina Y, y después con mucho cuidado ir marcando donde la línea pasa. Acá hay un pedacito de papel, que el lomo del papel está sobre la línea, y sobre ese papelito se va marcando lo que representa cada línea. Esta es la línea 640, 640, de 6, acá no se ve bien el número, 660, 680. Acá apareció una carretera, esto no es una curva de nivel, este es un camino 601. Se marcó dónde está el camino, se marcó la otra línea, así se van marcando las líneas. Se marca sobre ese papel las líneas que atraviesan, cuyo valor se anotan, por sobre este corte, se llama así, de X e Y, que voy a dibujar después. Después agarré lo que había marcado y lo empiezo a trasladar a una hoja milimetrada. En la hoja milimetrada dibujo una escala vertical con una equidistancia que respete la equidistancia que estaba en el papel. El ancho de esa hoja milimetrada es el mismo ancho del dibujo que estoy haciendo, el X e Y, y voy trasladando los valores que fui marcando a un punto dentro de esta hoja milimetrada. Ahí sí dibujo un punto, aquí otro. Ese punto coincide con el valor que está en este eje vertical. Este punto vale 640, este vale 640, 660. Esto es nada más un punto que se dibuja. Acá hay unas líneas de puntos, pero que después se borran, porque sirven nada más para hacer el traslado, para no confundirme de cuadradito, diría alguien. Y una vez que se marca esos puntos, lo que se hace es agarrar el lápiz y unir todos los puntos que dibujé. Cuando uní todos los puntos que dibujé, me queda esto que ustedes están mirando acá. Este esquema, que es el perfil de lo que encontraría en ese corte X e Y que hay sobre la curva de nivel. Entonces, la otra cosa que vamos a practicar acá es cómo tomo una hoja de curva de nivel y cómo una fracción de esa hoja la vamos a transformar en un dibujo que se llama perfil topográfico. Eso lo van a ensayar en las clases que vienen con la parte práctica, cómo se hace. Insisto, esto quizás ahora se lo conté muy rápido, lo pueden ver mucho mejor y mucho más claro en ese video donde ven exactamente lo mismo que les comenté acá con mayor detalle. Pero insisto, ¿cuál es el objetivo? Pasar lo que está en un mapa de curva de nivel a un perfil topográfico para que el relieve se pueda interpretar de una manera mucho más clara. Bueno, ¿se puede escuchar hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esto era un poco lo que le quería comentar hoy. ¿Qué es esto del mundo de la topografía? ¿Cómo deben pensar el hecho de tener estos productos topográficos? Siendo así breve, con todo lo que le conté, tienen que saber que el mapa topográfico por excelencia es el mapa que se llama carta topográfica, que es el que les mostré al inicio. O sea, tienen que saber que no es el único. Ya hablamos de los otros tipos, tinta isométrica, sombreados, el de achurados, el de puntos acotados y el de curvas de nivel. Y entender qué significa esas curvas de nivel cuando ustedes lo ven dentro de una carta topográfica o de algún otro tipo de cosa. ¿Sí? Bueno, esa era un poco la idea hoy, comentarle cómo se representan las topografías o los relieves mediante este tipo de producto. No sé si habrá alguna consulta o comentario. Bueno, De mi parte se recomprendió, profe. bueno, Adriana, gracias. Ah, no, Allen era. Yo creía que era Adriana, discúlpame.
Se comprendió bien. Bueno, les digo, cuando ingresen en el aula virtual, pueden entrar a la pestaña que dice eje temático número 5. A ver, ¿ahí están viendo lo que estoy haciendo o no? ¿Están viendo el aula virtual? Sí, profe. Bueno, fíjense que en el eje temático número 5 ya tienen el apunte de cátedra, donde allí van a encontrar, van a descargar el PDF, toda la explicación que les hice recién, y además van a encontrar el link a ese video donde van a ver cómo se hacen estas transformaciones de curva de nivel a un perfil topográfico. Van a encontrar esta ya se lo compartí anteriormente en el eje número 4, que es unas páginas del libro de Strahler que le hablaba de rumbo, azimut y escala, pero también en alguna parte le hablaba de curva de nivel, por eso la usamos para estas dos unidades, para la anterior y para esta, y van a encontrar las filminas que les mostré recién. Es decir, con esto creemos que nosotros alcanzaría para entender lo que es o son las representaciones topográficas, cómo leer las cartas. Insisto, igual la clase que viene, que van a estar con Cristian, esa clase práctica, vamos a charlar un poco más y ustedes van seguramente, si logran leer esto y mirar ese video que les digo, va a quedar todo mucho más claro y el práctico que llega se le va a hacer súper, súper fácil. Así que lo que les pediré es, descárguense estos apuntes, miren ese pequeño video, así la clase que viene ya traen con todo mucho, mucho más claro para poder entender lo que van a trabajar junto a Cristian ese día. Así que bueno, esto sería el encuentro de hoy. Si alguien se quiere quedar un ratito más por alguna consulta en particular, para charlar algo muy particular, no hay ningún problema. Si no, lo vamos dejando ahí y nos volvemos a encontrar dentro de un par de días, el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Les parece? Julián, Allen. Bueno, Listo, Allen, gracias. nos vemos. Chau, chau. Chau, Julián. Chau.